Saludos, espero que se encuentren muy bien, feliz día, que todos sus proyectos sigan caminando bien y que Costa Rica siga avanzando, porque si eso sucede, vamos a vivir mejor en los próximos días, meses y años, y lo mejor aún, nuestros hijos y nietos van a poder recibir un mejor país del que nosotros recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Red Democrática de nuevo al aire, es un placer para nosotros estar acá en sintonía en la 89.1 FM por plataforma digital en Facebook y en Twitter, @CRC 89.1 Radio, también en las de Red Democrática y por supuesto en las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. El día de hoy vamos a conversar algo que todos conversamos, que es tema de conversación en reuniones familiares, en reuniones de trabajo, pero que muy pocas veces se aborda desde un punto de vista especializado y es la salud. ¿Por qué la salud? Porque a veces creemos que todo está normal y lo normal es que no estamos poniendo atención en lo que deberíamos de poner atención. Y después de la pandemia se han dado una serie de episodios o de condicionantes o de ajustes y cambios que es mejor pues trabajarlos con conciencia para poder ponerle atención a nuestro cuerpo, a las de la familia y a la gente que está en nuestro entorno siempre cercano a nosotros. Para eso, hoy vamos a conversar con don Claudio Slongitti, un doctor de gran experiencia en la provincia de Heredia. Son décadas de atender a los heredianos, de darles pues todo el soporte técnico y profesional que él sabe dar y que hoy lo traemos acá porque estamos seguros que este tema va a ser importante que podamos ponerle atención. Le invitamos a que le avise a sus familiares, a sus amigos, que sintonicen en este momento la radio 89.1 FM o si está en plataforma virtual, tome el link, cópielo y mándeselo por WhatsApp a las personas que usted dice, esta tiene que escucharla a esta persona porque yo sé que le va a interesar. Don Claudio, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. Para mí es un gusto estar con usted esta tarde y si acaso tenemos consultas de público, estaría encantado de poder contestarlas. Gracias, don Claudio. A ver, empecemos por quizá un dato me parece importante. Después de la pandemia, Centroamérica cambió en ciertas formas los índices de cuáles son las enfermedades o los padecimientos que más están aquejando a los habitantes. Y me decían justamente ayer que en Costa Rica lo que más está preocupando al sector médico es el aumento de los casos de depresión. Y eso es posterior a la pandemia. Yo sé que la salud es algo integral y que podemos verlo desmenuzado y experiencias o consejos que usted pueda aportar de la atención que usted en su consultorio da, pero quisiera empezar tal vez por ese tema que es un poco sensible. ¿Por qué es tanto lo que está quejando a los costarricenses en el tema de la depresión y que eso aumenta muchísimo el consumo de psicotrópicos para poder pues atenderlo? Pues sí, así es, don Jonathan. Es una de las cosas que hemos estado aprendiendo, cosas interesantes que podríamos decir, tal vez no se conocían bien hasta después de que ha pasado esta pandemia y hemos aprendido tantas cosas. Yo creo que con respecto a la depresión, digamos que el efecto de la pandemia ponía todos los ingredientes para que saliera ese resultado final. Dese cuenta que muchas personas durante la pandemia perdieron sus empleos, hubo una debacle económica terrible, por lo tanto también hubo mucho estrés familiar. No sería raro pensar que también a raíz de los problemas económicos pudo haber habido también muchas rupturas familiares, ¿verdad? Después, por supuesto que tiene que ver con el estrés de una situación que la humanidad no había enfrentado en la historia reciente, por lo menos yo tengo 60 años de edad y nunca me había enfrentado a este tipo de pandemia en mi vida. Aunque algunos con más edad pudieron haber pasado pues la gripe española y otras cosas, pero ya nosotros los de mediana edad pues no lo hemos vivido y era una situación totalmente nueva que no sabíamos enfrentar. Entonces, las personas que por un lado no tenían esa resiliencia para poder enfrentar lo desconocido y lo imprevisto y salir adelante,
sino que más bien venían arrastrando cierta tendencia depresiva, es lógico que van a encontrar en una situación como esa un gatillo que disparara su situación depresiva, con todo Es, lo demás de la parte social, económica, la misma estabilidad del ser humano se vio puesta en jaque. ¿Cuántos no perdieron a sus familiares? ¿Cuánto duelo no hubo en los hogares? ¿Verdad? Como que hay muchas causas que podrían explicar muy bien el asunto de la depresión. Pero una cosa, don Jonathan, que hemos aprendido también es que resulta que el condenado bichillo del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 daña el cerebro. Entonces, igual que daña los órganos a los cuales ataca, ¿verdad? Que inicialmente pues se hablaba mucho del sistema cardiovascular y pulmonar, pero luego se vio que andaba por otro montón de lugares, incluyendo el cerebro y hasta algunos casos en la esfera, digamos, de lo que son los órganos sexuales reproductivos, dando trastornos de menstruación, incluso infertilidad, disminución de espermatozoides en los hombres, porque daña muchos órganos, muchos tejidos del cuerpo. Y el cerebro, pues es el tejido, el órgano por excelencia, donde está también integrado toda la parte emocional, psicológica de la persona, y se considera que independientemente de los factores sociales, familiares o económicos que haya vivido la persona, el daño por sí solo del virus a nivel cerebral podía inducir cuadros depresivos. Caramba, doctor, eso que usted está mencionando es importante, no lo había escuchado y llama a la reflexión, ¿qué tipo de atención, de prevención, de abordaje es correcto hacer desde la institucionalidad, por ejemplo, de la caja o de los doctores en la seguridad, en la parte privada o en las familias como tal, para poder poner atención a estas cosas que normalmente se pasan por alto? Sí, pues mire, es muy complejo, ¿verdad? Es una pregunta tal vez muy difícil de contestar porque como son tantos los factores, imagínese que, que ya de por sí el cuadro del SARS-CoV-2 o el COVID-19, el virus del SARS-CoV-2 produce un estado emocional, digamos, uno de los síntomas principales es la falta de energía, incluso lo que se llama el COVID largo o long COVID, que puede durar meses y algunas personas lo han tenido hasta durante años, además de la tos y problemas respiratorios así, también puede llevar cansancio, agotamiento, fatiga. Y ahí se complica un poco, porque ¿cómo hace uno para distinguir la fatiga de la depresión? Si la depresión también conlleva un desgano, una fatiga general, una falta de motivación, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil. Hasta ahora están comenzando los estudios que nos están dando un poquito de luz para distinguir entre el COVID largo y la depresión post-COVID. Claro que todavía no está muy clara las razones y por lo tanto tampoco los tratamientos adecuados para evitarlo, para prevenirlo, como dice usted, porque algunas personas les da, otras no, les pasa que pueden tener cuadros depresivos y otras no. Entonces todavía no está muy clara la razón. Es importante que a la persona no se le descalifique cuando tenga síntomas emocionales después del COVID. No se le diga, ah, sí, claro, mira, hey, cómo no, si perdiste el trabajo. O mira, hey, sí, hey, es que la cosa es dura y todos, el país ha sufrido y la humanidad ha sufrido. Y descalificar ese sentimiento de depresión. Que es importante aquí distinguir, don Jonathan, entre la tristeza y la depresión. Hay síntomas que pueden mezclarse o confundirse, pero no son lo mismo. ¿De Un acuerdo? ejemplo, Dios no lo quiera, pues a uno se le muera un ser querido, es normal que uno se ponga triste, pero no es normal que uno se deprima. La depresión es ese sentimiento de tristeza, de duelo, tal vez de la falta del ser querido y todo, que tiende a ir mejorando con el tiempo, que tiende a ir pasando, que la vida vuelve a lo normal. Pero si ya pasan semanas o meses y esa depresión, esa tristeza se va convirtiendo en algo más grande, se va convirtiendo en falta de ganas de vivir, falta de motivación para enfrentar la vida. Ya no es algo que yo puedo manejar en mi día a día, sino que me vence a mí
incluso con ideas de muerte o ideas de suicidio, ya eso no es normal. Entonces, por eso es muy importante distinguir entre los dos síntomas. Tristeza y depresión son dos cosas totalmente diferentes, aunque puedan tener alguna semejanza. Pero una es, puede considerarse algo normal en ciertas situaciones, la tristeza. Pero la depresión no debe ser considerado parte normal de una situación. También en el caso del COVID, o sea, el que yo tenga una depresión post-COVID no me debe hacer no preocuparme y no tratarlo. Hay que darle la importancia al caso. Lo triste es que seguramente ustedes lo han analizado con algunos otros ponentes aquí o algunos otros entrevistados. La Caja Costarricense del Seguro Social de ahí tuvo que dejar en espera un montón de enfermedades crónicas y la atención de un montón de situaciones de cirugías y de consultas que se atrasaron, incluso de tratamientos tan importantes como los del cáncer. De ahí ahora se están poniendo un poco al día y como que dentro de la lista de prioridades no está la depresión, ¿verdad? Como que el primero en la fila son los demás cuadros que la gente considera más, entre comillas, importantes o físicos. Pero la depresión no hay que quitarle el peso que tiene y la importancia que tiene. ¿Qué problema eso, doctor? Porque es cierto lo que usted señala y nos lo hacía en referencia a otros especialistas, que precisamente por atender lo natural que fue la emergencia de la pandemia, los servicios de consulta externa de algún tipo de la especialización que tienen los hospitales tenía que pues, esperar. Y a ver, uno lo comprende, uno lo entiende en medio de la situación, nunca se había vivido, esta generación nunca lo había vivido, pero el volverse a reactivar parece que no está haciendo ni en la velocidad, ni en la especialización, ni en la profundidad que se debería para poder ponerse al corriente, por lo menos con la lista de espera que había hace 2 años, o antes de la pandemia. Ahorita tenemos una lista de espera pues aumentada y una desatención a la salud de los costarricenses en cosas desde cardiología, desde la parte emocional, otros padecimientos, y eso afecta sustancialmente a la calidad de vida del costarricense. Claro, claro, y especialmente las poblaciones vulnerables, porque como todo en una situación crítica de crisis mundial, los más vulnerables son los más frágiles y los que más se golpean, ¿verdad? Gente con problemas de salud, gente con problemas ya previos emocionales, o gente incluso con bajos recursos económicos, porque era muy triste ver cómo a la persona que se le estaba siguiendo un control adecuado en la caja, llega la pandemia y claro, al puro principio estamos de acuerdo, nadie sabía cómo se comía este asunto del SARS-CoV-2 y cómo era que había que tratar para el miedo de que hubiera muertes a granel, infecciones y hubiera un trastorno todavía más del que hubo, hizo que la institución fuera muy prudente y tuviera protocolos sanitarios muy estrictos. Pero después de un tiempo ya se vio que tal vez ya fue suficiente, ya no era necesario. O sea, uno mismo decía, bueno, ya podrían volver a hacer sus consultas presenciales. ¿Por qué seguir por teléfono y por teléfono y por teléfono? Que la atención jamás va a ser igual. No, jamás. Imagínese con solo algo tan sencillo como la consulta de un hipertenso de ahí, hacerla por teléfono y no tomarle ni siquiera la presión arterial o escuchar el corazón. Entonces, no tiene un verdadero impacto o no es una calidad tan buena si se hace por un medio digital. Pero bueno, digámoslo que en alguna medida pues se justificó con situaciones, digamos, de interés superior de toda la sociedad como un grupo, ¿verdad? También uno entiende que muchos colegas dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social pues estaban muy expuestos ellos a enfermarse y los prestadores de servicios de salud tenían que cuidarse especialmente para poder seguir dando los servicios. Entonces la situación se volvió muy compleja. Pero, ¿cómo hacer para que este grupo de personas que ya tenían problemas emocionales de inestabilidad previa, que fueron agravados por la pandemia, o que comenzaron de nuevo, o sea, de cero, que no tenían problemas familiares ni hereditarios de depresión y el COVID les dañó
su cerebro al punto que su funcionamiento se ve comprometido, se ven más vulnerables y más sensibles, ¿verdad? Igual que ahora hay muchas personas que tienen problemas pulmonares, ventilatorios y hasta cardíacos después del COVID. O sea, estamos con una sobrecarga de trabajo a nivel global. Y lo que hay que hacer es darle la importancia que tiene, no cerrar los ojos y fingir que nada pasa. No simplemente decir, bueno, hey, es que estamos muy sobrecargados y la verdad es que dentro de todos los problemas que tenemos, esto ahorita no es prioridad. La caja tiene que ver cómo hace para tener más oferta de servicios de profesionales que cubran la carestía o las listas de espera que se hicieron mayores todavía de lo que eran en estos últimos años. Yo estoy de acuerdo con que se declare de, digamos, de interés institucional o de interés nacional, de emergencia nacional prácticamente, las listas de espera en la caja. O sea, eso es una cosa que hay que darle solución. Es un Yo factor no humano. trabajo directo con el Seguro Social y uno podría incluso decir que a los médicos que estamos privadamente, entre comillas, nos sirve de que la caja no dé buena atención porque entonces van a buscar los servicios de uno afuera, pero para el país no le conviene. Ujú. Doctor, ¿qué padecimientos o en estos tiempos post pandemia en el trabajo que usted hace, qué padecimientos son los más normales que antes no lo eran tanto? Después de estos tiempos en los que la gente pasó pues encerrada en sus casas, compartiendo con familiares y que después de la pandemia salió tratando de volver a tener confianza con el medio que lo rodea. ¿Qué, ¿Qué nota usted de la salud de los costarricenses en esta época ya después de un año de haber terminado la parte más frontal de la pandemia? Bueno, no tengo, digamos, no conozco estadísticas para hablarle con estadísticas. Le puedo dar mi opinión general como médico de Adelante. atención primaria en mi consultorio privado, que también es un poco sesgado porque veo cosas un poquito diferentes a las que puede haber en la caja. Pero uno ve que los problemas de salud de siempre, las enfermedades crónicas siguen ahí, no han desaparecido, por supuesto, no han bajado, más bien podríamos decir que se han descompensado en estos años. He visto muchos casos de pacientes diabéticos o hipertensos, digamos que por faltas en la situación del tratamiento, del buen control, pues se han descompensado y ha habido que darles un poco de intervención para volverlos a compensar, un poquito de medidas adicionales. Digamos que los padecimientos generales normales siguen ahí, pero además estamos agregando dos partes muy importantes. La parte que usted decía psicológica, que no era tan prevalente, que no era tan común. Sí era común, pero no al nivel que lo estamos viendo hoy día. Incluso, como le decía, hay familias que salieron fortalecidas de todo esto, pero hay familias que se desintegraron con la pandemia, Eso es. no solo por la muerte de sus seres queridos, sino porque no soportaron la tensión y el estrés de llevar una vida tan alterada, ¿verdad? Durante tanto tiempo. Y luego lo otro que viene encima de todo esto es el temor que tienen las personas de las enfermedades infecciosas. O sea, yo estoy viendo casos que yo a veces cuando me están consultando, yo digo, qué pena que esta persona esté aquí pagándome la consulta por una consulta tan trivial, tan sencilla, como puede ser un síntoma mínimo gripal. Pero el temor es tanto, la angustia es tanto, el miedo de que pase algo, el miedo de contagiar, el miedo de terminar en un hospital, hacen que entonces estén consultando por síntomas que yo diría que hace 3, 4, 5 años no hubieran consultado, ¿verdad? No tendrían ese temor, no tendrían esa angustia de hoy estoy comenzando un cuadro gripal, qué terrible, vamos para consultar, para ver qué hacemos. O sea, la gente está entrando en lo que en psicología se llama la angustia anticipatoria, que significa que uno se angustia anticipadamente cuando no quiere que algo malo pase. Eso pasa mucho en los pacientes que les ha dado trastornos de pánico. Después de una crisis de pánico, el pánico es tan terrible, se sienten que se muere y todo, que luego el miedo de que les vuelva a dar la crisis de pánico les genera esas angustias anticipatorias y les genera crisis muy feas.
Entonces yo estoy viendo eso, estoy viendo que llega mucha gente a consultar por cosas que yo pienso que en otros momentos no lo hubieran hecho por el temor que les ha dejado a todos esta situación. Se podría hablar de un efecto pandemia contra un fantasma, contra un intangible, contra un enemigo que no necesariamente está, sino que quedó en la psique de la gente de, ¿y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si tal cosa? Es a ese tipo de sentido crítico que usted hace señalado. Pues sí, o sea, se dice que el peor miedo es el miedo al temor a sí mismo, o sea, el miedo a las cosas que generan miedo, o sea, la persona está con miedo de que algo vuelva a suceder y se salga de control. Vean ustedes cómo, por ejemplo, se hizo incluso a nivel de los medios de comunicación algo que a mí me pareció parte de la histeria colectiva en la que estábamos cayendo todos los costarricenses, con la famosa viruela del mono, Ujú. porque Todo el veníamos mundo saliendo pensó que del, era lo mismo. perdón, Todo el mundo pensó que era lo mismo, que caíamos otra vez en una emergencia. correcto, correcto. O sea, qué triste que se generó, digamos, un temor sobre el temor que ya se venía, que incluso se venía estabilizando y se venía tal vez ya sintiéndose más tranquilidad en la parte del COVID-19 y ahora sí nos apareció la viruela del mono, hijo de mi alma, y verdad, igual todo el mundo consultando que mire, tengo un brote en la mano, que si será viruela del mono, y los mecanismos de transmisión son totalmente diferentes. Uno es de manera por el aire, ¿verdad? En lo que es el SARS-CoV-2, y otro es una cuestión muy íntima, personal, de contacto cercano, directo, ¿verdad? Que no es, por eso es que no se podía hacer una pandemia de eso, porque el mecanismo de transmisión era totalmente diferente. Pero la forma en que los medios estaban enfocando, hoy otra cosa que está saliendo, ya hay 3 casos, 4 casos en Costa Rica, y verá, estábamos, eso nos llevaba para atrás en la memoria aquel fatídico 6 de marzo del 2020, cuando hubo el primer caso y que una semana después ya, y uno esperaba esa escalada que nunca se dio. Ujú. Pero ¿cuántas personas realmente entraron en pánico? ¿Cuántas personas volvieron a, desconcertarse con otra pandemia que venía en camino y nunca sucedió? Entonces, esta histeria colectiva hay que tener cuidado. Los medios de comunicación tienen que tal vez ser muy prudentes a la hora de transmitir este tipo de noticias que, por un lado, hay que transmitirlas, no se pueden ocultar y es importante, es una ayuda a nivel social estar bien informado, pero por otro lado, dándole la verdadera dimensión y no tintes amarillistas. Me parece, doctor, que un problema que vamos al tema de los medios de comunicación se ha dado es que no se toma en consideración a cuál es el público al cual se le está informando y hay segmentos poblacionales muy vulnerables a la hora de recibir información, adulto mayor, personas en estado de pobreza, no sé, hay ciertos condicionantes que una noticia no se recibe igual que como se puede recibir en una zona en donde haya una edad promedio, en una escala socioeconómica promedio y donde las preocupaciones sean, pues no las de buscar el arroz y los frijoles del día, porque ahí se tienen la alacena. Pues sí, y usted tiene razón con respecto al público meta, pero también gente que, digamos, pueden ser muy educadas o muy bien preparadas y todo, pero vienen agotados emocionalmente de 2 años de pandemia, deseando ver la luz del otro lado del túnel, ¿verdad? Que una información que tal vez en otro momento podría manejar muy tranquilamente, muy bien y no darle mucha importancia, puede descompensarlo, puede hacer que vuelva a entrar en crisis, ¿verdad? Yo le cuento, por ejemplo, a mis padres, mi mamá tiene 91 años, mi papá 92, y están pegados a las 3 ediciones de las principales noticias que hay en televisión y yo tengo que estarles tranquilizando el ánimo, ¿verdad? Todos los días que me llaman, usted vio que en la tele salió esto y cuidado y mire, usted que es médico tiene que cuidarse porque, bueno, ellos tienen miedo de todo, pero al final eh, no tienen la capacidad, digamos, de criticar lo que le están presentando a través de las noticias y decir, no, no, pero están exagerando
o no, mire, es que esto no hay por qué ser así, o sea, no, vamos a darle más tiempo a ver qué pasa, o sea, son actitudes que no son fáciles de tener. Uno mismo como profesional tiene que tratar de no caer en este tipo de situación, casi que motivar a sus pacientes atemorizándolos. Tristemente, hay médicos o gente que está como muy acostumbrada, médicos, a decirle al paciente, mire, es que si usted no se cuida su diabetes, le van a cortar la pierna, ¿verdad? Es como que con el temor lo motivo. Exacto. Podrá servirle a algunas personas, pero en la mayoría de los casos uno ve que eso puede tener más bien un efecto contrario. ¿Qué tipos de, ya saliéndonos del impacto posterior a la pandemia, doctor, eh, son los que más aquejan al costarricense? ¿Cómo está la salud del tico? ¿Está con mucha hipertensión, con mucho estrés, con mucho sobrepeso? ¿Cómo podemos hacer una radiografía? Obviamente no tan exacta porque hay 5,5 millones de personas, pero cuando se habla de la salud del costarricense, ¿cómo podemos decir que está? Bueno, yo diría que está un poco peor que antes de entrar en pandemia. Y te lo voy a justificar en dos cosas, ¿verdad? En el atraso que fue largo, 3 años, de la seguridad social, en poder ofrecer ese buen control, porque todo se puso en stand-by, ¿verdad? Se puso ahí en pausa. Ujú. Entonces, ¿cómo no va a tener un impacto? Si hubieran sido 6 meses, no, el impacto no sería tanto. Pero después de 3 años, es evidente que algún daño hubo, o por lo menos algún impacto negativo. Después está pues el aspecto de lo que significó la pandemia para la gran mayoría, que fue aislamiento, estar encerrado en la casa, dejar de ir a trabajar con los buenas y malas cosas que eso conlleva, porque con solo el hecho de ir de la casa al trabajo, tener un círculo laboral y tener un círculo familiar diferentes, permite que la persona pueda tener en su mente pues el momento de trabajo y el momento de descanso, pero una vez que estaban trabajando en la casa, se revolvían las dos cosas y la verdad es que al final trabajaba más que lo que descansaba y también el mismo momento del descanso no era percibido como tal en la casa porque tenía que hacer labores del trabajo. Entonces había un arroz con mango ahí, mucha gente engordó, hubo un aumento en la, digamos, en los kilos que muchas personas ganaron durante este tiempo y ahora están tratando de bajarlos. Uno siempre vacilaba con los pacientes diciendo, bueno, hey, se ganó el kilito que siempre nos ganamos en Navidad más el par de kilitos de este año de la pandemia, ¿verdad? Sí, con solo no salir al trabajo era caminar menos y quedan más lejos de su trabajo y de los ejercicios de hacer, de que caminar y subir gradas y todo, pero quedaba muy cerca de la refrigeradora de la casa. Así Entonces es. era facilísimo. En el momento que tenían un chancecito, se levantaban, iban a la despensa o a la refri y comían y eso aumentaba el peso. Y lo otro, pues, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Toda la serie de personas que tal vez venían llevándola bastante bien la situación emocional hasta que una situación como esta los desbalancea totalmente en la pandemia, los hace sentirse muy vulnerables, los hace sentirse muy frágiles y con muchos temores, desencadena muchísimos temores. Por eso le digo, don Jonathan, que yo creo que la situación de la salud en el costarricense es un poquito peor que antes de pandemia, porque a los problemas usuales de enfermedades crónicas, cánceres, ¿verdad? O todo lo que tiene que seguirse de control en las diferentes consultas, viene toda la parte emocional agregada y todo el mal control de las enfermedades. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Claudio Slon Hitti, es un médico radicado a nivel profesional en la provincia de Heredia, que nos está conversando sobre el impacto que tuvo directo y después el efecto colateral que tuvo en la salud de los costarricenses. Ya hemos hablado de la parte emocional, psicológica, del impacto del virus en las diferentes áreas del cuerpo, que no creo que haya sido tan
difundido el tema del impacto a nivel de las emociones o a nivel de algún tipo de los órganos más allá del corazón y de los pulmones, que era lo que todo el mundo conocía en aquel momento. Y ahora estábamos conversando sobre el tema de cómo está la salud del costarricense en este momento, a hoy. Don Claudio, hay un segmento de la población que si al profesional o al que está en edad productiva le ha golpeado, a este me parece que le pudo haber golpeado más por el efecto colateral, y son las personas menores de edad, los niños, en el tema de la poca capacidad de salir y jugar, de la poca capacidad de tener una buena alimentación, por todos los señalamientos que usted bien hacía, de falta de trabajo de los papás, de falta de que alcanzaba la plata y demás. ¿Qué consejos podría darle usted a los padres de familia que están escuchando en este momento y que están viendo por las redes sociales para darle mejor calidad de vida en salud a sus hijos? Bueno, yo creo que el consejo principal es entender, y probablemente la mayoría lo sepa, pero entender claramente que los niños tienen como su fuente de seguridad y estabilidad la familia, sus padres, sus hermanos, la gente en el hogar. En la medida en que ellos vean en nosotros que están pasando cosas fuertes, pero que lo estamos manejando, que estamos unidos, que tenemos los instrumentos para salir adelante, que tenemos la esperanza que va todo a estar bien, ellos no se ven tan impactados. O sea, ellos confían y esperan de nosotros esa seguridad, esa estabilidad para nosotros saber manejar las cosas de adultos. Ellos no lo van a saber hacer. Entonces, por eso es importante nosotros estar bien. Yo he visto que hay una gran conciencia, hablando de la salud del costarricense que usted me preguntaba, hay una gran conciencia de que las personas están buscando volver a los hábitos de vida saludables, volviendo a hacer ejercicio, tratando de comer bien, o sea, tratando de recuperar los espacios de esparcimiento, de distracción, ¿verdad? Están tratando de volver a sus vidas normales. Y eso es bueno, porque eso también beneficia a los chiquillos, ¿verdad? Todo eso, al beneficiarlo a uno, lo va a beneficiar a los niños también. Y es muy importante la unión familiar. De verdad que hay cosas que uno a veces se asombra, ¿verdad? Muchas personas durante esta pandemia, como le decía, muchas familias lograron fortalecerse como familia y salir adelante fortalecidos. Otras se quedaron en el camino y se desintegraron, porque tristemente la estabilidad, entre comillas, que los mantenía funcionando como familia era tal vez que no estaban juntos mucho tiempo el papá y la mamá. Y desde el momento en que papá y mamá están juntos, ya no, después de que llegue el papá de trabajo de las 6 de la noche a las 10 de la noche, sino que van a estar juntos todo el día desde las 7 de la mañana, ya comienzan a haber roces, ya comienzan a haber problemas, ya hay situaciones que se presentan en el día a día en la adaptación a este nuevo modelo de vida que muchas parejas no lo pudieron sobrellevar y tuvieron que terminar su relación. ¿Cuánto no daña eso a un niño? ¿Cuánto no daña eso, digamos, al futuro y al bienestar de los niños? Entonces, yo creo que es importante enfocarnos en ellos mucho para darles esa seguridad, pero también estar bien nosotros y estar bien con nuestra pareja, estar bien en nuestra vida en general, ¿verdad? Siempre uno como médico habla de los estilos de vida saludable, pero dentro de los estilos de vida saludable, digamos que hay de todo, incluso la parte de la fe, que eso es algo también que es muy importante y que ayuda, que es un acicate, es un asidero en situaciones difíciles como las que hemos vivido. Y si uno no crece en esas situaciones generales, si uno no aprovecha justamente para poder crecer y desenvolverse en estos campos, pues se puede quedar rezagado, se puede quedar averiado ahí en la familia y más bien
con situaciones que no va a poder resolver y que a la larga van a terminar destruyendo el nicho mismo, el núcleo mismo de donde se va a alimentar el niño para su futuro y donde va a copiar sus roles para desarrollarlos cuando él sea grande. Doctor, voy a hacerle una consulta de un mito. Está el mito de que los ticos se automedican, de que tienen mucha facilidad para encontrar el medicamento dentro de todo lo que han escuchado en su vida que es mejor para el padecimiento que dicen tener en algún momento. ¿Es eso cierto? ¿Es un mito o es una realidad? ¿Cómo está el tico? Porque ya hemos visto toda la parte de la salud, pero me parece que un elemento directo al estado de la salud de las personas es el mito de me siento enfermo y yo mismo me automedico. No es mito, es una realidad. Y es una realidad pa- para la mayoría de las personas, pero yo no estoy muy seguro si es solamente una cuestión cultural del tico, ¿verdad? Que uno siempre habla de que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿verdad? Ujú. Claro que uno entiende que eso es algo que normalmente se hace con mucho amor. Cuando una persona está con algún problema, toda la familia, todos los vecinos, toda la gente del trabajo, todo el mundo le va a tener que decir algo o sea, demostrarle el cariño diciéndole, mira, eso se quita con esto. Mira, tomate tal cosa. Vieras que a mí me funcionó muy bien tal otra. Claro que uno entiende que es una muestra de cariño, ¿verdad? Pero dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Sí. Y vieras qué triste que es cuando uno a veces tiene que lidiar con los efectos secundarios de un medicamento que hizo mucho daño. Tal vez se lo dio una persona cercana a otra con toda la buena intención. Es que la medicina no es tan fácil, ven. Y por eso yo creo que valga la... Es que ustedes y- la y hacen ver fácil, Doc. ¿Perdón? Ustedes la hacen ver fácil. Bueno, si fuera así, todavía tendría uno una habilidad muy buena de explicar algo muy complejo de forma fácil. Pero vieras que eh, hay tantos factores que tomar en cuenta que uno se da cuenta que la persona está buscando su bienestar, está buscando salir de una situación que pareciera que puede tener un tratamiento muy lógico. Voy a dar tal medicina que le sirvió a una persona, entonces me debe servir a mí. Pero vieras que en eso no es, la medicina no sigue una línea recta en ese sentido. Lo que le puede salvar la vida a una persona puede matar a otra. Sí. Y es más, y los medicamentos también tienen razón de ser de cada cuánto se toman y por qué se toma un número de miligramos y no otro número de miligramos. Y cuáles son los efectos secundarios esperados para poder darlo. Aún así no hay que quitar el medicamento y cuándo llega a ser necesario quitar un medicamento por efectos secundarios. Entonces, cuando uno habla de tratamientos, primero hay que hacer un buen diagnóstico. Y casi la mayoría de las personas que llegan a mi consulta no llegan con un buen diagnóstico, porque no tienen por qué tener un buen diagnóstico. Es lógico que las personas vengan y no sepan nada de medicina. Ujú. Los pacientes no tienen que saber nada de medicina. Somos los médicos los que debemos manejar estos temas, no los pacientes. Yo le agradezco mucho a algunas personas que llegan y le dicen, doctor, yo creo que yo tengo el nervio ciático. Doctor, yo creo que a mí me está dando, debo tener piedras en la vesícula. O sea, en vez de transmitirle a uno los síntomas y todo el cuadro clínico para que uno sea el que haga el diagnóstico, tratan de facilitarle las cosas y le traen de una vez el diagnóstico, pero en la mayoría de las veces equivocado. Y eso es problemático incluso para el paciente porque Claro. pueden inducir a un médico a error. Un médico joven que tal vez no tiene mucha experiencia y usted le va a transmitir, mire, yo he tenido estos dolores antes y a mí este dolor siempre ha sido el colon el que me afecta. Cuando llego me dicen que es el colon. Ah, pero resultó que en este momento no era el colon, era apéndice. ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? Con un mal diagnóstico. Doctor, ¿qué pasa cuando se abusa de los medicamentos en las dosis o cuando se toma un medicamento que no fue prescrito por un doctor? ¿Qué pasa en el organismo?
¿Qué peligros pueden tener el cuerpo de una persona que es sometido a esos dos casos? Bueno, pueden ser cosas muy serias. Miren, pues en medicina uno estudia muchas cosas, ¿verdad? Anatomía, fisiología, todas las cosas, ¿verdad? Las enfermedades y todo. Pero también es muy importante el estudio de la farmacología. Farmacología de qué es lo que sucede con las medicinas cuando entran al cuerpo, cómo tienen que absorberse, dónde llegan a actuar, en qué dosis es conveniente de acuerdo a qué objetivos. Entonces, estas cosas hacen, por ejemplo, que 5 personas lleguen con el mismo diagnóstico. Por ejemplo, vamos a poner un caso de un dolor abdominal y salen con 5 recetas diferentes. No es que la medicina es tan sencilla como poner en Google dolor de cabeza igual cuál tratamiento. Bueno, depende. El dolor de cabeza es por un tumor cerebral, por una sinusitis o por una migraña, porque las tres cosas son muy diferentes, ¿verdad? Y pueden Así dar es. dolores muy similares. Entonces, el criterio médico primero tiene que basarse en un buen diagnóstico. Y si no, entonces hay que investigarlo. Es todo un ejercicio detectivesco. Hay que investigar con exámenes de laboratorio y todo y ver por dónde anda la cosa. Una vez claro el diagnóstico, viene ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? La mayoría de las gentes y algo que se obtiene mucho a nivel de las farmacias es lo que se conoce como tratamientos sintomáticos. O sea, voy a que me quiten el síntoma. Me pica aquí, ¿qué me pongo? Me duele acá, ¿qué me tomo? ¿Verdad? Es para quitarme el síntoma, pero no van a las causas de los síntomas. Ujú. Entonces resulta que una persona que está yendo, por poner un ejemplo, durante 2 meses va casi que 2 o 3 veces por semana a la farmacia para que le den algo para el dolor de cabeza, pero tenía un tumor cerebral. Y entonces no se trata solo de quitar los síntomas, hay que buscar cuál es la causa. Ujú. Y ahí es donde vienen las dosis que usted hablaba, porque las dosis dependen del tipo de padecimiento que sea y también qué características tiene la persona que se la va a tomar. No es lo mismo darle una medicina, por ejemplo, a un niño que a un adulto con obesidad o a un viejito de, ¿verdad? O una viejita de esas que son chiquititas, de como de 1,40 m y que pesan como 40 kilos, ¿verdad? Y tiene 90 años. La forma en que funciona su hígado, sus riñones y todo metaboliza diferente los medicamentos, entonces las dosis también son diferentes. Y por eso es muy importante seguir las instrucciones del médico, don Jonathan, porque las instrucciones del médico son un traje de la medida para cada paciente, no es una cuestión general que uno le va a dar a todo mundo. Vean, por ejemplo, que los médicos recetamos cosas tan delicadas y tan peligrosas como veneno para ratas. Ustedes saben que la warfarina es un anticoagulante que se usa para matar ratas en dosis altas. Pero en las dosis que se hacen medicamentos y con los controles semanales que se les hace de lo que se llama el INR a las personas que tienen problemas de las válvulas cardíacas o problemas de arritmias y eso, hacen que lo demos con una seguridad tal para el paciente que sea lo que les está salvando la vida. Y lo estamos vigilando muy de cerca para que no le vaya a pasar lo que le pasan a las ratas cuando comen Claro. el Racumín, que, que es el medicamento como tiene nombre comercial. Pero bueno, eso no es comida de trompudos, como dicen, ¿verdad? Entonces hay que saberlo hacer. Doctor, otro mito, y esta parte del programa que estamos en Red Democrática, estamos atendiendo la salud de los costarricenses de la forma más integral que podemos en un programa, doctor, y le agradezco toda la apertura, porque no es solo el padecimiento, la enfermedad, la ola de nieve de la pandemia, sino todo lo que está alrededor y que puede perjudicar la salud de una persona, que impacta a la familia y que se puede generar un efecto rebote por este tema de las recomendaciones de medicamentos a terceros que ni siquiera son familia y se puede hacer muy grande el problema. ¿Se debe o no se debe guardar? A ver, en las casas hay muchas veces canastas con todos los medicamentos que me han sobrado de lo que no me he tomado y que tuve que habérmelo tomado. Y lo tengo ahí por aquello de una emergencia. Eso es
a ver, eso es muy frecuente. Y número dos, ¿eso se debe hacer? Pues es súper frecuente y no se debería hacer. Es que volvemos a lo mismo. El acto médico es un proceso muy complejo que inicia desde la entrevista inicial, ¿verdad? Entendiendo un poco los antecedentes de la persona, los síntomas, cuándo aparecieron y qué tipo de síntomas son y todo, para poder conllevar un proceso de diagnóstico. Ok, entonces ya yo sé en mi mente cuál es la enfermedad que tengo que tratar. Si una persona no sabe qué enfermedad tiene, ¿cómo la va a tratar? Y eso que usted dice que están en todas las gavetas, generalmente en las gavetas del baño, que por cierto Ujú. es el peor lugar para tenerlos porque es donde más humedad hay y más rápido se ponen malos los medicamentos. Eh, si no se sabe qué tiene el paciente, ¿qué se le va a tratar? Usualmente lo que tratan son los síntomas, pero tratar un síntoma no es tratar una enfermedad. Incluso tratar un síntoma puede empeorar la enfermedad. Voy a ponerles un ejemplo. Siempre lo pongo en mi consulta porque es de lo más común que veo. Uno de los síntomas más molestos que la gente busca apagar apenas se presenta es la tos. Ujú. Pero resulta que la tos es un mecanismo de defensa que los bronquios desarrollan para proteger el pulmón y que los problemas de la garganta o de los bronquios no bajen al pulmón. Hay un mecanismo constante de limpieza de cualquier flema o cualquier infección que quiera bajar. Si yo quito con un medicamento, el mejor medicamento del mundo, apago la tos, entonces no hay problema para que una infección que esté arriba en la tráquea o en los bronquios baje hasta el pulmón y le haga una neumonía. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, las personas adultas mayores muy débiles o encamadas que casi no pueden toser, tienen una tos casi imperceptible, no tienen fuerza para toser, les da neumonía cada rato. Sí. Y bueno, y eso es algo que está en todas las casas, un jarabe antitusivo. Entonces, ven qué delicado que es, o sea, A la par del acetaminofén a la par del acetaminofén y del cofal, y del ¿verdad? copal. Pero Doctor, ve qué delicado que es, Jonathan, porque cuando usted me habla de las bolsas de medicamentos de las casas, bueno, fueron dados para ciertas personas en ciertas circunstancias que no necesariamente se van a reproducir en otros familiares. Y no le toca a la persona, no le toca al familiar decidir, como usted tiene lo mismo que yo le voy a dar lo mismo que me dieron a mí. Número uno, puede que no sea lo mismo. Porque una tos puede tener una persona por una razón y otra, una tos igual, pero por otra razón. Y luego lo otro es que lo que le cae bien a una persona puede matar a otra, ¿verdad? qué delicado eso, porque en esta etapa del programa lo que estamos evidenciando es una cultura del espíritu del médico que se puede hacer y que la gente pues admira tanto y escucha tanto a los médicos que terminan creyendo que son uno y no hay que caer en eso. Doctor, ¿qué consejos le da usted en general a los costarricenses ya a 5 minutos de terminar el programa para poder tener una vida más saludable, aparte de comer bien y hacer ejercicios? Y cuando se sientan, ¿cómo tienen que ir a consulta? ¿Cuál es el hecho evidenciador más gráfico que nos puede llevar a decir, no, tengo que ir a donde un médico? Bueno, mire, todos sabemos lo que es el estilo de vida saludable. Muy pocos lo ponen en práctica. Yo no me incluyo entre los que lo ponen en práctica, ¿verdad? Pero todas las personas saben lo que son los estilos de vida saludables. Bien decía usted, alimentarse correctamente, hacer ejercicios. Yo le agregaría también ahí cosas como, por ejemplo, el esparcimiento es muy importante también para el bienestar emocional de las personas, la unión familiar, la buena comunicación, el amor entre la familia, ¿verdad? Lo que decíamos, incluso la esfera espiritual, desarrollarla. Son cosas que dan bienestar al ser humano, que ayudan a prevenir. Si yo conozco de mis antecedentes familiares, entonces voy a ponerle más ganas a la prevención de estos problemas. Por ejemplo, si yo sé que en mi familia hay muchos diabéticos,
Bueno, entonces trataré de no estar en sobrepeso, trataré de no comer exceso de dulces o carbohidratos a lo largo de mi vida, ¿verdad? Trataré de estarme chequeando de manera regular para ver si no se me está subiendo el azúcar. O sea, enfocado en mis riesgos genéticos. Eh, y por supuesto, pues todo lo que es la detección temprana de las enfermedades. Es muy interesante. Hay gente que llega a mi consulta y me dice, ay doctor, yo estoy con un miedo de tener un cáncer de estómago, pero ni me mande la gastroscopía que no me la hago. Digo, pero no es que tiene miedo de tener cáncer de estómago, sí, pero no quiero saber. Bueno, entonces dice uno, qué curioso, ¿verdad? Es un temor irracional que claro, no es que tenga síntomas en particular, pero si tiene esa duda, lo primero que debería decir, bueno, voy a hacerme una gastroscopía para ver. Pero es como esa disyuntiva, ¿verdad? Tengo temores de ciertos síntomas, entonces finjo no tener nada, me hago como el maje, dejo pasar el tiempo y los años y los meses y cuando ya las cosas se detectan, pues ya son más difíciles. Yo diría que en eso tiene que tener síntomas de alarma muy presentes cuando consultar. Síntoma de alarma es un dolor, por ejemplo. El dolor es un síntoma de alarma. El cuerpo le está hablando a uno diciéndole, mire, algo pasa, vaya, busque ayuda. Y mientras más fuerte el dolor, más síntoma de alarma es. Eh, Hay dolores leves que tienden a pasar en cuestión de horas o días. Uno podría dar un tiempito de algunas horas o días para ver si hay algún dolor, qué sé yo, músculo esquelético, abdominal o así. Podría observarlo un tiempito, pero si hay un dolor súbito es mejor consultar rápidamente. Síntoma de alarma, fiebre. Otro síntoma de alarma, pérdida de peso de origen, digamos, inexplicable, que uno no, la persona, si come menos es lógico que pierda peso, pero si está comiendo igual o más y pierde peso, es un síntoma de alarma. Síntoma de alarma, pues pérdida de la conciencia, que de pronto la persona se desmaya o pierde la conciencia. Síntomas de alarma, dolores en el pecho, falta de aire, ahogos, más que tos, es el ahogo, la dificultad respiratoria, ¿verdad? Ujú. Bueno, no sé, depende de tantas enfermedades que hay y por supuesto un síntoma de alarma, en las ideas suicidas, ¿verdad? O sea, si una Sí. persona está sintiendo que el único camino que le queda es matarse o ha pensado ya cómo quitarse la vida, pues es un síntoma de alarma que tiene que hacernos pensar en acudir inmediatamente. Doctor, muy agradecido con esta hora de programa que usted nos ha regalado. Muy agradecido porque hablar de la salud del costarricense va más allá de ver si la caja es o no es la institución que está dando soporte, va más allá de cómo se está atendiendo, es una salud integral a la cual tenemos que entender para poder poner en práctica. Muchísimas gracias. Con gusto. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía de este programa, que es parte de hacer democracia, es parte de hacer un país, porque velar por la salud de los costarricenses es algo muy importante y que no podemos dejar pasar por alto. El doctor Claudio Longiti es, por cierto, doctor, radica su consultorio en el centro de Heredia. Quienes quieran buscarlo pueden ir con total tranquilidad porque nada mejor que una persona seria para poder atender un padecimiento de la salud. Y también recordarles que no hay un padecimiento normal, no podemos normalizar una enfermedad, no podemos normalizar un problema, doctor, y eso es importante a la hora de tener conciencia de responsabilidad con nuestros familiares y con nosotros mismos, ¿cierto? Correcto, correcto. Tengan su médico de cabecera, que eso es muy bueno, es una práctica que se ha perdido, que permite desahogar todas las dudas y permite una orientación mucho mejor de los problemas de salud. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. No se pierdan el programa que sigue porque sabemos que va a seguir creciendo en familia como democracia que somos. Feliz día.